Hola a todos, ¿cómo están? Hoy se viene un video súper importante. Les voy a enseñar cómo se juega el póker. Este tutorial es sobre el Texas Hold'em porque hay varias modalidades, pero la más popular y la que más nos importa es esta y se acabó. Para esto vamos a necesitar sillas. No, bueno, chicos, en realidad una silla por jugador. Ahora sí, una mesa, una baraja inglesa, o sea, cartas de póker, fichas, amuletos, ¡ay! Este es mi prefe. Y un botón como este, habilidad y una pizca de suerte. Pero no se confíen de esto, a largo plazo la suerte disminuye muchísimo, así que aprendan a jugar más bien. El Texas Hold'em puede ser jugado entre 2 y 10 jugadores por mesa. La gran mayoría de las decisiones que tomamos están influenciadas por las posiciones de la mesa. Esta importancia se debe a que actuamos después de otros jugadores. Esto nos da mucha más información acerca de su juego. En la vida real, piénsenlo así. No es lo mismo pasar a dar lección oral primero que pasar último. Nuestro objetivo es ganar, más vale, ¿no? Y ganamos sacándole todas las fichas a nuestros oponentes. El juego comienza con cada jugador recibiendo 2 cartas ocultas que luego deben combinar con otras 5 cartas comunitarias destapadas. O sea que todos ven. La mejor combinación de 5 cartas gana. Pero, ¿qué combinación le gana a qué? A mí siempre me ayudó a pensar en las combinaciones de la generara o del chinchón, así que ténganlo en cuenta. La mano más famosa y más importante de todas es la escalera real y está compuesta por as, rey, reina, jota y 10 de un mismo palo. Quizás alguna vez en tu vida te toque una. Escalera de color, 5 cartas consecutivas y del mismo palo. En caso de empate, gana la secuencia más alta. Póker, 4 cartas del mismo valor. Full, 3 cartas de un mismo valor y un par del mismo valor, diferente al anterior. En caso de empate, gana el trío más alto. Color, 5 cartas del mismo palo. Escalera, 5 cartas consecutivas y no necesariamente del mismo palo. Trío o pierna, 3 cartas del mismo valor. Doble par, 2 cartas del mismo valor más 2 cartas de otro valor. Par, 2 cartas del mismo valor. Carta alta, si no hay ninguna mano con pareja o con un juego superior, gana la mano que tenga la carta o cartas más altas. Bueno, supongamos que esta es la mesa. El juego comienza en dirección de las agujas del reloj a partir del jugador que ocupa la posición del dealer. Un botón, normalmente una ficha de plástico como esta, se utiliza para representarlo. Primero están las sillas pequeña y grande, quienes son los encargados de hacer las apuestas obligatorias antes de que se repartan las cartas. Generalmente la silla grande equivale al doble de la pequeña. Las posiciones tempranas las ocupan los 2 jugadores inmediatamente a la izquierda de la silla grande, que se los conoce como UTG y UTG1. UTG es la abreviatura de Under the Gun, porque es el primer jugador en actuar en la ronda de apuestas previa al flop. Veamos cómo sería la dinámica del juego. Si UTG quiere jugar su mano, debe mínimamente igualar la apuesta de la silla grande. También puede subir, y en este caso como mínimo el doble de la silla grande. Aunque tiene 2 opciones más: apostar todas sus fichas o por el contrario retirarse de la mano, o sea, cederle las cartas al dealer. Y así el resto de los jugadores. Terminada esta ronda de apuestas, se descubre el flop, que son las primeras 3 cartas comunes, las cartas que todos podemos usar para tratar de formar el mejor juego posible. Después de revelado el flop, comienza la segunda ronda de apuestas. El primero en hablar es la persona a la izquierda del botón, y este jugador tiene 3 opciones: pasar y cederle el turno al jugador de la izquierda, apostar, en este caso como mínimo el valor de la silla grande y como máximo la cantidad de fichas que le queden. Es decir, all-in, vamos jugados. Y también podría retirarse, pero como no está obligado a igualar ninguna apuesta y es el primero en decidir, puede simplemente pasar y cederle la acción al jugador de la izquierda, totalmente gratis. Si el jugador en la primera posición hace una apuesta, todos los siguientes pueden retirarse, igualar o subir la apuesta para seguir jugando. Si por el contrario el jugador de la primera posición decide pasar y el resto de la mesa hace lo mismo, el dealer procederá a descubrir la cuarta carta, conocida como turn, donde se repite la dinámica de la ronda de apuestas anterior. La última ronda de apuestas comienza cuando el dealer descubre la quinta carta, conocida como river. Existen 2 maneras de ganar. Una es teniendo el mejor juego de todos. Esto se descubre en la confrontación final o showdown, momento en que los jugadores que continúan en la mano deben enseñar las cartas para ver quién es el ganador. O sea, el jugador que conformó la mejor combinación de 5 cartas entre las 7 que tenemos a disposición, las 5 comunitarias y las 2 cartas que nos repartieron al comienzo de la ronda. La otra forma es haciendo que nuestro rival se retire de la mano en cualquiera de las rondas de apuestas. Es decir, que ninguno de los jugadores igualaron nuestra apuesta y por el contrario decidieron retirarse. De esta forma nos llevamos el pozo sin la necesidad de mostrar nuestras cartas. Genial, ¿no les parece? ¿Y cómo les fue?
Parece difícil, ya sé, pero es muy fácil. Así que estudien, repasen, memoricen la clasificación de manos y en un santiamén se van a saber las reglas a la perfección. Eso sí, no se olviden de dejarme todas las dudas que tengan en los comentarios para que pueda despejárselas. Espero que les haya sido más que útil este tutorial. Si les gustó el video, denle like y compártanlo con todos sus amigos. Les mando un beso enorme y nos vemos la próxima.